¿Por qué? Ya. Ah, Y ahora sí, vamos a comenzar con la ayudantía 9. Ya, voy a ir un poco rápido, pero eso, ¿ya? Igual creo que se me pasó la mano con el resumen, quizá, pero filo. Ya. Ya, entonces, los conceptos básicos de esto son que va a existir una transferencia de calor primero solo cuando hay un desequilibrio térmico en el sistema. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que existe un gradiente de temperatura. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la temperatura se puede ver como un campo escalar, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y, y la transferencia de calor, al final, si tú tienes dos puntos, uno a mayor temperatura y uno a menor temperatura, se va a producir una transferencia de calor y el calor va a fluir en la dirección de la mayor temperatura hacia la menor temperatura. ¿Ya? Entonces, mientras existe una mayor diferencia de temperatura, mayor va a ser la transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, como conceptos básicos, ya acá le hago el alcance, esto ya lo vimos. Cuando hablo de este Q, hablo de energía. ¿Ya? Cuando hablo de Q punto, estoy hablando de una potencia térmica. ¿Ok? Entonces, para una cierta potencia térmica, si yo la integro en el tiempo, voy a tener la energía al final, calórica. ¿Ya? Es como, bueno, yo creo que ya entienden eso de las primeras ayudantías, ¿ya? Y también tenemos que la razón de transferencia de calor por nivel de área se le llama flujo de calor, ¿ok? Que está en esta unidad, es de watts partido metro cuadrado, ¿ya? Entonces, entonces la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas. ¿Ya? Como resultado de interacciones entre esas partículas puede ocurrir tanto en sólidos, líquidos y gases. ¿Ya? Entonces un fenómeno de conducción es cuando está todo estático. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que esto es un sólido y tiene distintos trocitos a distintas temperaturas. Entonces el calor, si este lado está siendo calentado, o sea que se está transfiriendo calor, ¿ya? Lo que va a pasar es que este calor va a empezar a fluir hacia allá, ¿ok? Y la rapidez o razón de la conducción del calor va a depender de la configuración geométrica, el espesor y el material, ¿ya? Y también del gradiente de temperatura. Entonces acá se muestra que la transferencia de calor es una magnitud vectorial, ¿ya? Y acá está escrita la transferencia de calor para cada uno de los ejes, ¿ya? O sea que yo puedo descomponer yo la puedo descomponer al final en las tres direcciones, y eso, ¿ya? Entonces, para trabajar la transferencia de calor, nosotros tenemos siempre las mismas ecuaciones, ¿ya? Acá, por ejemplo, la primera dice conductividad variable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta, esta acá, de la conductividad, que es una propiedad del material, ¿ok? Ya, la conductividad térmica es que también algo conduce el calor, ¿ok? Por ejemplo, el aire o un aislante conduce muy mal el calor, ¿ok? Por ejemplo, ya es como cuando ustedes ponen, por ejemplo, su pie en una cerámica y encuentran que la cerámica está muy helada. O ustedes ponen su pie sobre madera y resulta que no está tan helado, y a pesar de que está en la misma temperatura, eso se relaciona al final con la conductividad térmica del material. ¿Ya? Y esto es conductividad variable porque si se dan cuenta acá lo que está pasando es que esta acá, al ser variable, no puede salir de esta derivada de acá. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir al final? Que la conductividad puede ser una propiedad que depende de la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? O que depende, por ejemplo, también de la posición en la que nos encontremos. Después tenemos conductividad constante, que acá fíjense que lo mismo arriba, pero sacamos la conductividad de la derivada. Después tenemos tres casos. El régimen estacionario, que este de acá, que al final en este caso lo que estamos haciendo es que se está generando energía en el sistema, ¿ya? Por ejemplo, imagínense un proceso de combustión, podría ser, o no sé, pues si tenemos no sé, como un reactor nuclear y eso está generando calor, y este término tiene que ver con la generación y este término tiene que ver
con la temperatura del sistema, ¿ya? También tenemos régimen transitorio sin generación de calor, que este de acá, ¿ya? Que al final acá lo que estamos considerando aparte es la capacidad al final del cuerpo de acumular energía en forma de temperatura, ¿ya? Esta es la difusividad térmica, que es la división, acá es la densidad eh, por C partido por K. Ya esa es la difusividad térmica. Creo que era el CP, ojo, ahí lo vamos a confirmar. Tampoco la vamos a usar. Y también ya tenemos el último régimen que es estacionario sin generación de calor, ya que es cuando se cumple esta condición de acá. ¿Ya? Bueno, y este va a ser principalmente el caso que vamos a trabajar. Igual eventualmente se puede dar uno de estos dos. ¿Ya? Eso. Bueno, y aquí hay un monito que muestra el proceso de conducción. ¿Ya? Entonces acá es como un balance de energía al final. ¿Ya? Estas ecuaciones salen de hacer este análisis de acá. Ya eso lo pueden revisar con más calma si quieren, después. Eh, ya. Ya, entonces, para los problemas de transferencia de calor son súper importantes las condiciones de frontera porque si ustedes se dieron cuenta tenemos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, las condiciones de frontera pueden ser un valor de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, esta temperatura se encuentra, o sea, esta pared se encuentra a 0 grados, ¿ya? En esta posición. Ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo puede ser que el flujo de calor o la transferencia de calor sean un valor constante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se puede hablar de una frontera aislada por la que no fluye calor, ¿ya? Entonces ya tengo la condición de borde que el flujo de calor en esa posición es cero, ¿ya? Entonces, la condición inicial se puede entender al final como un valor conocido del sistema para un tiempo dado, ¿ya? Entonces aquí hay unos monitos y acá, si se dan cuenta, tengo puestas las condiciones de borde y yo debería ser capaz de calcular cuánta es la transferencia de calor que hay entre estas dos paredes, ¿ya? Porque esta está más caliente y esta está más fría, entonces tiene que fluir el calor, ¿ya? Acá está el otro ejemplo de condición de borde. Acá tenemos una condición de borde de flujo de calor en esta pared y tengo una condición de flujo de calor en esta pared, ¿ya? Entonces, eso. Ya, entonces, hay ecuaciones para distintas geometrías, ¿ya? Y, y esta es la versión de una dimensión. Entonces acá tienen la pared plana, que sería así como una pared plana, y el calor fluye hacia allá, por ejemplo. Tenemos el cilindro, que creo que, si no me equivoco, si es de una dimensión, debería ser la transferencia de calor radial en esta dirección. Y después tenemos la esfera, ¿ya? Que sería esta misma geometría, pero esférica, no como cilindro. ¿Ok? Ahí en este caso igual sería radial, ¿ya? Entonces usted acá reemplazando este n por 0, 1, 2, recuperar la expresión para distintas geometrías. Ya, entonces, acá ya hablándolo de forma aterrizada, para una placa plana en una sola dimensión con un régimen estacionario y sin generación de calor, existe la ley de Fourier, si no me equivoco, ¿ya? Que al final relaciona la transferencia de calor con la conductividad, el área, la diferencia de temperatura y el espesor de la pared, que es este delta X, ¿ok? Ya, entonces al final, bueno, este signo está porque acá se está considerando la temperatura menor acá como T2, ¿ok? Entonces este signo llega, entra y arregla eso. Eh, bueno, el área corresponde al área perpendicular al flujo de calor, ¿ya? O sea que si yo tengo la pared, así, si yo tengo la pared, el área va a corresponder a esta, ¿ya? Porque estamos suponiendo que el calor se está... Voy a terminar de pintar. Estamos suponiendo que el calor entra así, para allá, hacia adentro de la pared,
¿Ok? Bueno, y como les comentaba anteriormente, K es la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, hay una forma, se puede volver medio engorroso trabajar con esto porque uno puede tener, por ejemplo, la pared de una casa y la pared de una casa puede tener concreto, ladrillos, algún aislante. Entonces, resolver todas estas ecuaciones se puede volver como muy lesia, muy hueado. Entonces, para eso existe la analogía eléctrica, ya que es como ver como esto como si fuera una especie de circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, para una pared plana, como les mencioné anteriormente, esta es la expresión para ver la transferencia de calor, dadas dos temperaturas, ¿ya? Entonces, esto se puede reescribir de esta forma acá, ¿ya? Donde dejamos la resistencia de la pared, que al final es esto, ¿ya? Bueno, acá también lo puse abajo. Entonces, entre dos puntos del sistema, uno a una temperatura 1 y una temperatura 2, la resistencia que tiene el calor para fluir entre esos dos puntos viene dado por este valor de acá, ¿ya? Entonces, el brillo de esto es que yo puedo hacer varias resistencias, puedo poner resistencias en serie, resistencias en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo que ustedes tienen la temperatura, pónganse en el caso dentro de una casa, ¿ya? Esta es la temperatura del aire, ¿ya? Y pónganse ustedes en el caso que son 30 grados, ¿ya? O sea, no, van a ser 25 grados, ¿ya? Imagínense que es invierno y están con calefacción, ¿ya? Entonces, entre la temperatura de la habitación y la temperatura de la pared, va a haber algo entre medio, ¿ya? Y ese algo que va a haber entre medio es un fenómeno de transferencia de calor por convección, ¿ok? Entonces, acá ustedes van a tener un H de convección y esto natural, ¿ya? Pónganse en ese caso. Entonces, acá lo que va a pasar es que entre medio, entre la temperatura del aire y la temperatura de la pared va a haber una diferencia y la resistencia que va a haber entre ellas va a ser un fenómeno de convección, ¿ya? Entonces, estoy hablando de esto acá, ¿ya? Ahora luego, si yo quiero relacionar la temperatura de la pared interior con la temperatura de la pared exterior, nuevamente tengo una resistencia entre medio, ¿ok? Y esta resistencia entre medio va a ser una resistencia por conducción, ya que se expresa como les había mostrado anteriormente, ¿ya? Entonces, conociendo esa resistencia de conducción y conociendo la temperatura, yo puedo conocer cuál es la temperatura en la pared exterior, ¿ok? Y luego, si yo quiero saltar de la pared exterior a la temperatura ambiente, nuevamente tengo un fenómeno de convección, ¿ya? Entonces, esta es la analogía eléctrica. ¿Y por qué es mejor? Porque yo en vez de tener en vez de tener que hacer punto por punto, ya lo que puedo hacer, por ejemplo, es que si ustedes me preguntan, ya tengo esta casa y hay tal temperatura afuera, ¿cuál es la temperatura adentro? Yo puedo decir que, que la transferencia de calor va a ser igual a la temperatura infinito 1 menos la temperatura infinito 2 partido por la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces ustedes me preguntan, ya, ¿y cómo es la resistencia equivalente? Esta resistencia está en serie, así que resistencia en serie, ¿qué se hace? Ya, se suma directamente, ¿ya? Y si tengo resistencia en paralelo, creo que era 1, ya, sí, la sumatoria de 1 partido en cada resistencia y esto elevado a la menos 1, ¿cierto? Ya, entonces, esa es la forma de trabajar. Igual vamos a hacer un ejercicio para que les quede claro. Ya, bueno, otro mecanismo para transferir calor es la convección, ¿ya? Y este está asociado al transporte de calor por medio de un fluido, ¿ya? Generalmente es entre una superficie sólida y un fluido. La transferencia de calor se escribe simplemente de esta forma,
donde, si se dan cuenta, nuevamente aparece la temperatura, o sea, la diferencia de temperatura. Esta es la TS, hace alusión a la temperatura de la superficie del sólido, y T infinito, esta es un poco más complicada de explicar, pero se puede entender así. Yo hoy día hace 25 grados, y es como la temperatura, es la temperatura del aire lejos de la placa. Ya se acuerdan que una vez les empezó a mostrar que cuando una placa está caliente, por ejemplo a 40 grados, lo que va a pasar es que el aire circundante va a estar a 40 grados acá pegadito, como la capa que no, la capa, eh, ¿se acuerdan de la condición de no deslizamiento del fluido? Ya entonces hay una capa de aire que está continua a la superficie sólida y está a 40 grados, y después se hace un perfil de temperatura. ¿Se acuerdan que les mostré una vez una cosita de esas? Bueno, la temperatura infinito corresponde a la temperatura lejos de la placa, ya como sin la influencia del calor de la placa hacia el aire. ¿Ya? Entonces, esa es. Ya, y por último está el área, que es el área superficial en este caso, y tenemos también H. Y H es lo complejo acá. Determinar ese coeficiente no es para nada trivial, ¿ya? Pero nosotros lo que vamos a tener es que esto se va a obtener por medio de puras correlaciones. Ya, pues entonces, eso. Ya, y la resistencia en este caso va a ser uno partido por el coeficiente de convección por el área. Ya, entonces, ya, voy a parar acá porque creo que esto no lo han visto todavía, ¿cierto? ¿Alguien sabe? Según yo, sí. O sea, es que me suena el dibujito como con el ventilador, ¿o no? Ya, puede ser, pero se me va a acabar el tiempo. Así que voy a pasar inmediatamente a los ejercicios. Disculpen. No, dale nomás, démosle con los ejercicios, que eso es como lo más difícil de entender. Sí, Exacto. sí, se me pasó la mano con el resumen. No era nada resumen la web. Ya. Bueno, ejercicio 1. Considera la conducción. Pero vaya a subir. Sí, lo voy a subir. Ya. Considera la conducción unidimensional de calor en régimen estacionario en una pared plana de espesor L y conductividad térmica constante de 1 watt metro Celsius. Sin generación de calor. Obtenga expresiones para la variación de temperatura dentro de la pared con las parejas siguientes de condiciones de frontera. Entonces acá lo que estoy dando son al final las tres condiciones. O sea, estoy dando dos condiciones de frontera para cada caso, entonces vamos a resolver la ecuación para cada una de ellas, ¿ya? Entonces, como primero nos dicen que es un régimen de estacionarios y sin generación, tendremos que la ecuación que modela el sistema es esta, ¿ya? Simplemente esta, ¿ya? Entonces, esta, si ustedes la integran al final, les va a llegar esta solución, ¿cierto? Entonces, ahora, para las condiciones iniciales que nos dan en A, que es un flujo de calor en la posición 0 y una temperatura en la posición 0 también, resolvemos la ecuación diferencial con estas condiciones, ¿ya? Entonces, al final, para buscar estas constantes, lo que hay que hacer es simplemente que si yo derivo de t de x es igual a C1, ¿ok? Entonces, de las condiciones de borde nos entregan que si yo tomo esto acá y paso el k para allá con el menos, nos va a quedar que la derivada en 0 es igual a Q0 partido K. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya conozco el valor de C1 y es de, si no me equivoco, de menos 40. Ya, entonces está T0, reemplazamos y C1 es 0. ¿Ya? Entonces la condición de borde 2 nos queda que es 15. ¿Ya? Entonces el C2 ya lo conocemos. Tenemos que hacer de esta estructura. El flujo, menos el flujo de calor partido K por X,
por la posición, más T0. Entonces ahí ya tenemos la ecuación por medio de la cual va variando la temperatura, y debería ser algo de este estilo. ¿Ya? Al final es lineal. Si yo veo el perfil de temperatura de la pared, voy a ver que a medida que voy avanzando por X, va disminuyendo la temperatura. ¿Ya? Y eso es lo que puse acá, un gráfico. ¿Ya? Entonces vemos cómo va variando la temperatura a medida que avanzamos. No, el X se pone de 0 en este caso porque la condición de borde me la dan para X igual a 0. Fíjate acá. Esa es la condición de borde. En este lado, en 0. Yo te podría dar una condición de borde en L, por ejemplo, también. ¿Ya? Ahora, ya. Entonces ahora vamos a probar con otras dos condiciones de borde, y fíjense. Tenemos una que nos dice que ingresa calor a la pared por la izquierda y que por la derecha también ingresa calor, ¿ya? Entonces, con estas condiciones nuevamente podemos buscar las constantes C1 y C2, y entonces derivamos la expresión nuevamente. Entonces, dt de x igual a C1, ¿ya? Y en este caso reemplazamos con la primera condición, ¿ya? Que nos dice que C1 es igual a 40, ¿ya? Y por otro lado tenemos que si nosotros ahora utilizamos la condición de borde, porque fíjense que una condición de borde está en 0 y otra está en L, ¿ya? Pero fíjense lo que pasa, que yo en la derivada, en ambos casos voy a encontrar que dt de x es igual a C1, ¿ya? Y en este caso, en particular, se cumple que C1 va a tener dos valores, 40 y menos 25, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que como nos está dando números distintos es porque no es posible encontrar una solución con estas condiciones, ¿ya? Entonces, bueno, acá puse que esto tiene sentido, ya que si suministramos calor por ambos lados no podremos tener un régimen estacionario, ¿ya? Entonces lo más probable es que en esta pared empiece a haber acumulación de energía, ¿ya? Entonces, para la ecuación que estamos utilizando, al final la ecuación que estamos utilizando no es capaz de describir este sistema. Ya. Y para la parte C, aquí sí vamos a hacer que funcione. Fíjense que ahora las condiciones de borde para 0 y L tienen el mismo valor de flujo de calor. Y acá con estas condiciones, ya, nuevamente derivamos y encontramos que C1 vale 40 y que C1 acá vale 40 también. Entonces, fíjense que tampoco podemos obtener la solución, ya que no podemos determinar C2. Ya es como si pudiéramos determinar ya el calor que está fluyendo, pero no sabemos nada de las temperaturas. ¿Ya? Entonces, al final no podemos resolver. ¿Ya? Claro, y acá lo que pasa es que obtenemos una familia de recta al final con pendiente C1. ¿Ya? Entonces podrían ser cualquier temperatura que cumpla con esta pendiente. Ya, ese es el ejercicio 1. Ya, el ejercicio 2 es, se le solicita determinar el espesor del aislante térmico para un horno con la finalidad de que la transferencia de calor hacia el entorno sea menor a 1830 watts. Además, se nos informa que la temperatura de la pared interna del horno es de 1300 grados Celsius y que es necesario tener una temperatura en la pared externa de 30 grados Celsius para la seguridad de los operarios. El espesor de la pared interna es de 2 centímetros y tiene un área superficial de 2 metros cuadrados. Las conductividades térmicas son 1,3 watts partido metro Kelvin. Ya en este caso esto debería ser el material de la parte interna y después viene el aislante térmico, que es de 0,35 watts partido por metro Kelvin. Entonces, los supuestos que vamos a tener es que es estacionario, sin generación, isotrópico, unidimensional. Ya, estacionario, ¿saben lo que significa? Sin generación es que al final la pared misma como material no está generando calor. También tenemos que es isotrópico, o sea que los materiales tienen las mismas propiedades en todas las direcciones, y también tenemos que la transferencia de calor es unidimensional, o sea que el calor fluye solamente en la dirección perpendicular a la
a la superficie de la pared, ¿ya? Entonces, además hay que recordar que la expresión que va a modelar el flujo de calor en una pared plana es esta, la ley de Fourier, ¿ya? Entonces, tenemos dos paredes continuas, el flujo de calor será el mismo para ambos lados de la pared porque es estacionario, entonces tendremos que determinar la temperatura de la interfaz de las dos paredes. En base a lo anterior, vamos a tener que aplicar dos veces la ley de Fourier, una para la pared interna y otra para la pared del aislante. La primera ecuación nos permitirá determinar la temperatura en la interfaz, la segunda nos permitirá conocer el espesor del aislante. Ya, entonces planteamos la ecuación de Fourier para la primera sección. Acá, bueno, ahí está puesta directamente la expresión. Entonces, de ahí nosotros podemos despejar la temperatura 1, 2 que le puse, ya que es la temperatura acá, en la interfaz. Al final es la temperatura que hay en toda esta sección. Ya, para que les quede claro. Entonces, acá simplemente basta con reemplazar porque conozco la transferencia de calor, conozco el área, conozco la conductividad y conozco la temperatura interna. ¿Ya? Entonces, en base a eso tenemos que la temperatura intermedia es de 1285,9 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente lo que hay que hacer es analizar esta otra sección y ya conozco la temperatura acá y también conozco la transferencia de calor, ¿ya? En otras palabras, como conozco todo y como también me dicen qué temperatura deseo tener acá afuera, yo puedo llegar y mover esta expresión, despejar el espesor del aislante y en base a eso después obtener cuál es el espesor, que en este caso el aislante es casi medio metro, ¿ya? Entonces acá lo que estamos haciendo es que, fíjense lo siguiente, tenemos una sección, tenemos una cierta conductividad, esto tiene una cierta pendiente, ¿ok? Y después nosotros le ponemos el aislante térmico al lado, y el aislante térmico va a ser, ya, espérense, ya, tenemos la primera pared, ya, entonces fíjense que la variación no es casi nada, ¿ya? Y después tenemos una que es más espesa y que tiene peor conductividad, ¿ya? ¿Y qué significa que va a tener una peor conductividad? Que al final esta pendiente va a ser mayor, ¿cierto? Entonces va a pasar esto. Y acá vamos a tener los 30 grados, ¿ok? Acá teníamos 1300, si no me equivoco, y acá teníamos 1200, ¿ya? Entonces esa es como la lógica detrás de esto. ¿Ya? ¿Queda alguna consulta? ¿Se entendió? Sí. Ya, bacán. Entonces, con la analogía eléctrica, podemos obviar el cálculo de la temperatura intermedia, como les había dicho. Y en este caso tenemos dos resistencias de conducción. Una corresponde a la pared y otra corresponde al aislante. ¿Ok? Entonces la resistencia por conducción, como habíamos dicho, era el espesor partido la conductividad por A. ¿Ya? Entonces acá tenemos la resistencia a la pared, que reemplazando los valores me dio esto, y tenemos la resistencia al aislante que no la conocemos. ¿Ya? Entonces, luego la resistencia equivalente la podemos escribir de esta forma, ¿ya? Y acá está la incógnita que tenemos que sacar. Entonces, dado que conocemos ambas temperaturas, de los extremos podemos jugar la definición de resistencia térmica, ¿ya? Entonces acá lo que hacemos es simplemente reemplazar lo que conocemos y despejar el aislante, ¿ya? Entonces, ahora piensen en un sistema que tenga muchas paredes con distintos materiales y no solo en serie, sino que también en paralelo. Entonces, esta es la utilidad que tiene el método, ¿ya? Porque, claro, quizás para un caso como el que estamos viendo ahora, que eran dos materiales y todo continuo, ya, sí, quizás se puede hacer de la otra forma sin perder mucho tiempo. Pero ya cuando empieza a ser más extenso, este método de analogía eléctrica empieza a adquirir mucho valor, ¿ya? Y este va a ser un ejemplo donde vamos a ver que esto sirve, ¿ya? Ay, me espera un poquito, me voy a servir un vasito de agua.
Ya, volví, disculpen. Ya, entonces, lo que tenemos es una pared de 4 metros de alto y 6 metros de ancho, y consiste en ladrillos con una sección transversal horizontal de 15 por 25, ¿ya? Centímetros. Y ahí nos dan la conductividad térmica. Separados por capas de mezcla de 3 metros de espesor, ¿ya? Fíjense que con estos datos vamos a poder construir toda esta geometría. Entonces también se tienen capas de mezcla de 2 centímetros de espesor sobre cada lado de la pared y una espuma rígida, que es el aislante al final, nos dan nos dan la conductividad. De 2 centímetros de espesor sobre el lado interior de la misma. Las temperaturas en el interior y el exterior son de 22 grados Celsius y 4 grados Celsius, y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior son 10 watts metro cuadrado y 20 watts metro cuadrado, respectivamente. Se supone que si se supone una transferencia unidimensional de calor y se descarta la radiación, determina la razón de la transferencia de calor a través de la pared, ¿ya? Entonces, generalmente cuando nos enfrentamos a problemas de este tipo es necesario cubicar, ¿ya? ¿Qué es cubicar? Al final ver cuántos elementos más o menos con las mismas características tengo dentro del sistema. Ya al final es descomponer el sistema en varios elementos, ¿ya? En este caso, nuestro elemento, nuestras unidades va a ser esta cajita de acá, ¿cierto? Porque esto es lo que se va a repetir constantemente, ¿ya? Ese es el patrón. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la analogía eléctrica para un solo bloque, y luego cuando terminemos de hacer eso voy a extender este resultado para todo el sistema, ¿ya? Entonces va a ser, tengo, no sé, n bloques, luego lo que me dé lo multiplico por n, ¿ya? Así es simple. Entonces, bueno, ahí ya había hecho la cajita. Ya, entonces vamos a trabajar ahora haciendo la energía eléctrica, ¿ya? Y ahí sí. Ya, tengo una temperatura interior y una temperatura exterior, ¿ya? Entonces me gustaría si lo podemos hacer de forma participativa. Díganme si quieren que lo haga de forma participativa o que solamente chante el resultado, porque como ustedes quieran. No sé si tienen ganas de participar. Yo quiero Las participar, pero ganas igual están. como que no cacho mucho. Ya, bacán. Eso mismo iba a decir. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser identificar cuáles son los fenómenos de transferencia de calor que tenemos acá y también qué pasa con los materiales, ¿ok? Entonces, primero que nada, me gustaría que alguien me dijera qué está pasando entre la temperatura acá del aire, por ejemplo, y esta pared. Esta pared de acá. Chiquillos. Hay un fenómeno de convección. ¿No es cierto? Tenemos convección, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que entre la temperatura interior, o sea, disculpen, la temperatura de la pared interior, y acá voy a tener una resistencia térmica, ¿cierto? Y acá, y esta resistencia va a ser resistencia a convección interior. ¿Ok? Ya. Entonces ahora, ¿qué pasa entre esta temperatura y esta sección de acá? Ahí es conducción. Ahí es conducción, ¿cierto? Entonces tengo otra resistencia. Entonces voy a Entonces, tener... afuera es convección y cuando entra es conducción. Sí, porque recuerda que el fenómeno de conducción es cuando tú vas por el sólido, ¿ok? El fenómeno de convección es cuando la superficie sólida está expuesta a un fluido. Ya. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces acá vamos a tener luego la temperatura del aislante interior, pongámosle. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar acá? En esta sección de acá, que tenemos... bueno, en esta sección de acá no va a pasar mucho en realidad, porque solo vamos a tener un cambio de material.
¿ya? Entonces acá nuevamente vamos a tener una resistencia en serie, ¿ok? Que esto era de la mezcla, ¿ya? Entonces le vamos a poner esta otra temperatura, ¿ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa acá? Que tenemos mezcla, ladrillo, mezcla. ¿Qué fenómenos vamos a tener acá? Ahí es como una resistencia Mixto, en ¿no? paralelo. En paralelo, sí. Entonces lo que vamos a tener es que esto de acá lo vamos a separar en 3 secciones. Al final en mezcla de arriba, ladrillo y mezcla de abajo. Entonces lo que va a pasar acá es que vamos a tener una resistencia acá, una resistencia acá y una resistencia acá. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, el calor eventualmente debería intentar fluir por donde existe la menor resistencia térmica. O sea, disculpe, la menor conductividad térmica. Pero también esto se va a ponderar por el área que tenga esto. ¿Ya? Acuérdense que eso también afecta. Y luego, después, salgo de acá, vamos a suponer que la temperatura es constante en esta pared igual, ¿ya? Y acá voy a tener la última conducción, voy a tener la temperatura de la pared externa, y luego de la temperatura de la pared externa salgo a la temperatura exterior, nuevamente por una resistencia de convección. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se construyó? No ¿Sí? entendí mucho yo la parte del ladrillo. Ya, po. Para la parte del ladrillo, tenemos que... Voy a borrar. Esta sección de acá la vamos a separar. ¿Ok? Entonces lo que está pasando acá, es que acá hay una transferencia de calor, ¿cierto? Aquí hay calor que entra. Y este calor que entra acá Ujú. es igual en esta sección, ¿sí? Es igual en esta sección y luego se encuentra con esta pared de acá. ¿Ok? Entonces el calor acá va a tener 3 caminos. ¿Ok? Va a poder pasar por la mezcla de acá arriba. Va a poder pasar por el ladrillo. O va a poder pasar por la mezcla de abajo. ¿Ya? Y en la proporción que el calor pase por cada una de estas secciones o distintos materiales, va a estar relacionado con las propiedades de estos materiales. ¿Ok? Entonces al final este calor se va a dividir en 3. ¿Cachai? Y por ejemplo, dependiendo de las propiedades, como digo, el calor va a preferir pasar, pónganse ustedes, por la mezcla. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica de la mezcla es mayor. Entonces el calor va a pasar más rápido, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces al final eso es Ya, lo que está pasando, que tenemos 3 caminos al final para el calor. ¿Ok? sí, gracias. Ya, bacán. Acuérdense que acá nosotros no estamos pensando como en gradientes de temperatura en esta sección, o sea, nuestras secciones están todas a la misma temperatura. ¿Ya? Acuérdense que el calor no fluye ni para afuera, porque en la realidad es así, pues esto es en 3 dimensiones, pues no es en una, pero acá la transferencia de calor es unidireccional. ¿Ya? Es así. Ya. Entonces, como lo planteamos, esto vendría siendo la red de resistencia por la energía eléctrica. Convección interna, conducción espuma, conducción mezcla, conducción ladrillo, conducción mezcla, eh, resistencia a la convección externa y temperatura externa. ¿Ya? Entonces ahora
lo que vamos a tener que hacer es encontrar una resistencia equivalente, ¿ya? Y con eso vamos a poder determinar la transferencia de calor, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, si nosotros hubiéramos hecho esto solamente con la ley de Fourier, no hubiéramos demorado mucho, ¿ya? Porque hubiéramos tenido que determinar muchas temperaturas. Entonces, la resistencia equivalente al final va a ser la suma en serie, que son estas primeras tres, la suma en paralelo, ya acá fíjense que está el 2 porque se agrupan las dos de la mezcla. Luego tenemos la suma de la conducción de la mezcla, ya llegando a la parte exterior, y después la de la convección externa, ¿ya? Entonces, así ustedes calculan la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuántos conjuntos de ladrillo, espuma y mezcla tenemos en la pared? Ya, entonces acá tenemos que la pared tiene una altura de 4 metros y un ancho de 6 metros. Y en base a esto nuestras unidades tienen 28 centímetros de alto y 15 de ancho, ¿ya? Entonces con esto lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos 6 metros de ancho, 4 metros de alto, ¿ya? Entonces cada uno mide 25 centímetros por 15 centímetros. Entonces acá yo lo que hice fue hacer un monito y tenemos que, como son 4 metros, tenemos 1, 2, 3, 4. Ya, bueno, esto obviamente no está escalado, ¿ya? Pero al final, si yo calculo al final el número, si calculo el número de ladrillos al final que necesito, son, ya, por los 24, partido por... Ah, claro, ya, discúlpenme. Acá lo que estaba haciendo fue calcular el área superficial, ¿ya? Entonces esta área superficial corresponde a 6 metros partido por, o sea, 6 metros por 4 metros, me da 24 metros cuadrados, y luego esto lo divido en el área de un ladrillo, ¿ya? Que son 28 centímetros por 15 centímetros. ¿Ya? Entonces en total tengo 572 unidades. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular para un ladrillo y después lo vamos a multiplicar por 572 unidades. ¿Ya? Dicho esto, chiquillos, calcular la resistencia para una unidad. ¿Ya? Entonces acá ya es reemplazar simplemente. Acá en este caso tenemos el coeficiente de convección. Y también tenemos cuánto es el área superficial, ¿ya? Entonces con esto determino la R de convección interna. Luego tengo la espuma, ¿ya? Y nuevamente tengo el espesor, tengo el área. En este caso el área es igual porque acuérdense que aquí todavía no se ha dividido nada. Todas las secciones son iguales. Tenemos la conductividad térmica de la espuma. Y determino la resistencia a la conducción de la espuma, ¿ya? Luego sigo para la mezcla. Nuevamente tenemos eso. Ya, fíjense que acá la espuma tiene una alta resistencia. Eso significa que es un aislante, ¿ya? ¿Qué más? Ya, acá, como esto es análogo al final, acá simplemente lo que hay que hacer es, ya está la parte que va en paralelo, y acá simplemente hay que tener ojo en las secciones, ¿ya? Eso es lo único que se modifica. Entonces acá saco la del ladrillo. Esto no debería decir espuma, debería decir ladrillo, por si acaso. Y debería salir el valor del ladrillo. Entonces acá está la resistencia térmica del ladrillo. Luego tengo... Ya, y lo más probable es que me haya equivocado y haya reemplazado con este valor, ¿ya? Después tenemos la conducción de la mezcla, que se saca de forma análoga. Y por último tengo la convección y después tengo la convección externa, ¿ya? Y ahí también se calcula. Ahí está paso a paso y ustedes lo pueden revisar con más calma después, ¿ya? Entonces con lo anterior podemos reemplazar en la expresión para la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces me da que la resistencia equivalente es de 27,12 grados Celsius por watt. Y luego, como conozco la temperatura interna y externa,
puedo determinar que por cada una de las unidades se está transfiriendo 0,958 watts. ¿Ya? Entonces, para determinar la transferencia de calor por toda la pared, tenemos que hacer este valor de acá. ¿Ya? Y listo. Eso sería todo. Ya, ¿para qué me puede servir esto? Por ejemplo, ¿para qué me puede servir este valor? Chiquillos, ¿para qué lo usarían ustedes? Si estamos en invierno, por ejemplo. Así como en la vida. Ah, eso, pues a ver qué tan fría puede ser una casa, como qué tanto calor puede conservar o entrar, todo eso. Sí, por ejemplo, eso sería interesante si yo quisiera especificar no sé, pues, una bomba de calor para una casa. ¿Sí? Entonces yo digo, ya, ¿cómo se comporta en invierno? Entonces yo agarro quizás la temperatura más extrema, por ejemplo, afuera hay días del año que hacen menos 5 grados Celsius y yo quiero adentro estar por lo menos a 20. Entonces yo en base a eso puedo calcular, dadas las temperaturas, puedo calcular cuánto es la transferencia de calor, ¿sí? Como en este caso, y luego especifico el sistema que me permita alcanzar estos niveles de transferencia de calor, ¿ok? Para que no se enfríe más adentro. ¿Ya? Eso. Ya. Como también sé que les entra convección, vamos a volver sobre el resumen. Ya, el profe me dijo que le hablara solo de convección natural en esta ayudantía. Así que vamos a terminar de revisar esto y les voy a dejar un ejercicio propuesto. ¿Ya? Tenemos convección natural. Ya, y lo interesante en este caso es que ustedes, por ejemplo, tienen la lata fría, ¿ya? Y si se dan cuenta, siempre lo que pasa es que esta taza se llena de gotitas, ¿no es cierto? Esta taza, esta lata, ¿ya? Entonces eso ocurre porque el aire circundante, que está a una mayor temperatura que la lata, al entrar en contacto con la lata, se enfría, ¿sí? Eso es lo que hace que condense, y el aire al enfriarse lo que pasa es que hay una disminución, o sea, hay un aumento de su densidad, ¿cierto? Si se acuerdan de esta, bebé, ni yo me acuerdo. Ya, entonces, Ley de los gases ideales. sí, por la ley de los gases ideales. Entonces, si yo mantengo la presión constante, presión atmosférica, y disminuyo la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen específico? Va a disminuir. O sea, eso significa que aumenta la densidad. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo que pasa al final es que esto hace que se genere una corriente convectiva. ¿Ya? Lo que pasa en otras palabras es que el aire caliente que entra en contacto con la lata se enfría, empieza a caer y después sale, ¿ya? Y después se va a otra parte. Ya, por ejemplo, si cae una mesa, sería como bordeando la mesa. Y después se volvería a calentar y ya volvería a la normalidad. Entonces se genera una red o una corriente convectiva. Ya, por este lado también. ¿Ya? Bueno, y acá en el caso del huevo es lo mismo. Entra el aire circundante, que en este caso lo vemos como aire frío, se calienta y sube. ¿Ya? Entonces también tenemos... Ya, disculpen. Casi cállate. Ya. Ya. Entonces al final lo que hay que entender es que el fluido se mueve solo por efecto del gradiente de temperatura, el cual se expresa en fuerzas de flotación debido al cambio de densidad del fluido.
Entonces esto es una corriente de convección natural, ¿ya? Entonces acá, acá podemos ver el caso de la placa caliente, que está puesta de forma vertical, ¿ya? Entonces acá lo que va a pasar es que el fluido que entra en contacto se empieza a calentar, entonces vamos a tener una fuerza de fricción y una fuerza de flotabilidad. Entonces acá lo que va a pasar es que al entrar en contacto y empezar a calentarse, se va a generar un flujo hacia arriba, ya un perfil de velocidades como el que estábamos viendo, pero hacia arriba, ¿ya? En este caso el perfil no es lineal, pues tiene esta forma. Entonces lo que vamos a tener es que... Pensé, creo que no lo dibujé bien. Sí, no lo dibujé bien. Lo que vamos a tener es esto acá, y vamos a tener un perfil de velocidad de este estilo. Entonces acá se va a ir agrandando, ¿ya? Entonces, bueno, y acá también, acá se puede ver de buena forma. Ya, sí, esta es la imagen. Disculpen. Entonces tenemos que, a medida que me vaya alejando de la superficie, disminuir la temperatura. Y tenemos que también en la superficie, por condición de no deslizamiento, la velocidad es 0. Y dentro de la capa de velocidades, la velocidad aumenta y luego disminuye, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá ya no hay efectos de fuerza de flotabilidad, entonces ya no se produce el movimiento, ¿ya? Entonces este es más o menos el sistema. Ya, y para esto, y también para la convección forzada, hay que entender de que hay distintos números, ¿ya? Hay distintos números adimensionales que nos permiten calcular, porque al final nosotros los coeficientes de convección los vamos a obtener siempre. De hecho, creo que tengo una diapo de eso y prefiero mostrar eso. Concepto base, número de Nusselt. Ya, filo. La cosa es que siempre van a ser correlaciones, ya que van a incluir estos números adimensionales. Ya, entonces este número adimensional que se llama de Grachov es la razón entre las fuerzas de flotabilidad. Ya, fíjense que acá aparece la... Ay, esto era el coeficiente de expansión volumétrica. Tenemos el largo característico y tenemos la gravedad también, si se dan cuenta, ¿ya? Y por otro lado tenemos las fuerzas viscosas, ¿ya? Entonces, ese es el número de Grachov. Ahí está explicado qué es cada cosa. Entonces está el número de Rayleigh. Sí, exactamente, Nicolás. Se relaciona con eso. ¿Por qué? Porque acá, cuando a medida que yo me voy alejando, ya voy lejos de la pared, voy a tener la misma temperatura en todas partes. ¿Ya? Acuerda que esta es la temperatura infinita, la temperatura fuera de la capa límite. ¿Ya? Entonces, fuera de esta capa ya no voy a observar ningún efecto de flotabilidad. ¿Ya? Porque al final ya no va a existir este gradiente de temperatura. Ya, entonces el número de Rayleigh corresponde al producto del número de Grachov y el número de Prandtl. Ya, yo no sé por qué partimos por convección natural, yo era partido por convección forzada, pero el número de Prandtl al final relaciona la difusividad térmica con... Sí, es la difusividad térmica con la difusión de cantidad de movimiento, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo cuando tengo una capa límite de velocidad, por ejemplo, el número de Prandtl me va a decir si la capa límite de temperatura es más ancha o es más... o es más espesa o menos espesa. Ya, esa es la relación que me da. Ya, y eso depende netamente de las propiedades que tenga el fluido. Entonces este representa la razón entre la fuerza de flotabilidad y el producto de las difusidades de cantidad de movimiento y térmica. ¿Ya? Entonces acá, fíjense que todo es tan simple como yo tengo esta expresión de acá, ¿ya? Bueno, y acá tampoco expliqué lo que era el número de Nusselt, que está acá. El número de Nusselt, ya. Entonces, el número de Nusselt es el cociente entre el flujo de calor por convección y por conducción, ¿ya?
Entonces, fíjense que en el caso límite, la convección es conducción, ¿ok? Si yo tuviera agua y dejara esta agua quieta, ¿ya? Quieta, o sea, si tuviera una temperatura acá de 40 grados, por ejemplo, en esta pared, y yo dejara el agua quieta, y el agua no se moviera y no era cambio en la densidad y no se genera esta corriente convectiva, se transferiría el calor solamente por conducción, ¿ok? Y ese es el caso límite, y ese es el menor valor que puede alcanzar ese es el menor valor que puede alcanzar la transferencia de calor por convección, ¿ya? Entonces al final lo que hay que entender es que la convección y el movimiento del fluido favorece la transferencia de calor porque porciones que están más frías de fluido se ponen en contacto con, en este caso, con una superficie, ¿ya? Entonces el número de Nusselt es el cociente entre estos dos valores, ¿ya? Y se expresa de esta forma, ¿ya? Entonces, generalmente, bueno, acá puse que cuando es igual a 1 significa conducción pura, cuando es mayor, más eficaz es la convección, y recordar que las propiedades dependen del estado. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos acá es que cuando queremos calcular el H, lo que hacemos es decir que es el número de Nusselt por la conductividad partido largo característico, ¿ok? Y así se obtiene. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el número de Nusselt? ¿Ya? Ya, y esto, bueno, y esto también lo quiero conversar. Ya, y este es el número de Prandtl, que les decía, que es la difusividad molecular de la cantidad de movimiento, en la difusividad molecular del calor. ¿Ya? Entonces acá están los rangos típicos para distintos materiales, o para distintos elementos. ¿Ya? Ya, y volviendo, entonces fíjense que acá lo que me están dando es una expresión para calcular el número de Nusselt, y después yo tengo distintos casos, ¿ya? Entonces la transferencia de calor en general, como este fenómeno es tan complejo y como nosotros no vamos a resolver las ecuaciones diferenciales brígidamente y todo eso, acá lo que uno hace es buscar el caso que tiene, y para el caso que tiene, aplica la ecuación que corresponde, ¿ya? Entonces fíjense que acá yo tengo que el Nusselt es C por el número de Grachov, por el número de, o sea, por el número de Prandtl elevado a la m, ¿ya? O sea que esto es el número de Rayleigh. Entonces al final lo que hay que saber hacer es calcular estos números adimensionales, ¿ya? Entonces fíjense que para rangos del número de Rayleigh yo tengo un valor de C y un valor de M, y con eso saco el Nusselt, y del Nusselt después saco el coeficiente de convección para determinar cuál es la transferencia de calor. ¿Ok? Bueno, y aquí hay distintos valores. Placas y cilindros verticales, cilindros horizontales, o sea que estamos diciendo que, por ejemplo, tengo una tubería así. Tengo una tubería así, ¿ya? Cara superior de una placa caliente, cara inferior de una placa fría, cara inferior de una placa caliente, cara superior de una placa fría, ¿ya? Bueno, y acá ya está con inclinación, ¿ya? Y fíjense que esto ya se empieza a volver cada vez más complejo dependiendo del caso, ¿ya? Pero al final son puras correlaciones y solamente hay que saber calcular estos números, ¿ya? Eso, ¿ya? Y por último, quiero que revisemos esto. Bueno, queda un minuto. Si quieren no lo revisamos. Pero para el que se quiera quedar lo vamos a revisar. Ya. Dice, esto es un ejemplo, y que está en el libro, bueno, el libro que les sirve de transferencia de calor del Sengen. Nuevamente ver los casos simples, no tan complejos. Ya, y acá dice, considera una placa cuadrada, delgada, de tal área superficial, en un cuarto de en un cuarto de 30 grados Celsius. Entonces uno de sus lados se mantiene a temperatura de 90 grados Celsius
en tanto que el otro lado está aislado, como se muestra en la figura 9. ¿Ya? Entonces determina la razón de transferencia de calor desde la placa por convección natural si se encuentra A, vertical, B, horizontal con la superficie caliente hacia arriba, y C, horizontal con la superficie caliente hacia abajo. ¿Ya? Entonces acá fíjense que lo que va a pasar es que van a determinar los... Ya. Bueno, los que tengan que irse, váyanse, va a quedar grabado. O de hecho, podría como solamente subir como el desarrollo para que nos vayamos todos a almorzar. Ya. Yo no tengo problema en quedarme en realidad, pero Yo da lo quiero mismo. ir a almorzar, así que feliz si grabáis el desarrollo y lo subís. Yo después No, lo reviso. pero yo creo que voy a subir el pantallazo de esto con el PPT. Sí, porque al final todo esto es súper mecánico. Ya, ahora en verdad lo único que me gustaría hacer el alcance es que para calcular estos números hay que determinar las propiedades, ¿ya? Y para determinar las propiedades, simplemente lo que uno hace es tomar la temperatura de película, ya que es el promedio entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido, ¿ya? Y con eso después ustedes van a una tabla de las propiedades del aire en este caso, que es la 15, y con eso obtienen todos los valores y pueden calcular los valores de los números adimensionales. Ya después se reemplaza y van a encontrar un valor para cada una de las configuraciones. ¿Ya? Ya, eso. Que estén bien. Mucha suerte.